Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Alejandro y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante para el proceso de cálculo y análisis de acumulación de variación. Me refiero a las cadenas de cotas y tolerancias. Sin más, vamos a empezar. Las cadenas de cotas son arreglos de dimensiones agrupados de acuerdo a la posición de esa dimensión en el ensamble. Con estas cadenas de cotas podemos calcular la magnitud de una característica resultante. El nombre que le damos a esta característica normalmente es cota de cierre. Ahora, cuando a estos arreglos de dimensiones o cadenas de cotas les agregamos también los valores, por ejemplo, de las tolerancias, ¿sí? Entonces los podemos llamar cadenas de cotas y tolerancias. Ahora, este arreglo es muy importante porque es la base para hacer los cálculos de estimación de acumulación de variación en nuestro producto. Veamos un ejemplo de esto. Supongamos que tenemos este ensamble. Se conforma de tres bloques apilados, el bloque 1, 2 y 3. Bien, en este caso, la cota de cierre va a ser la altura del ensamble. Entonces, para que nosotros podamos calcular esta altura, pues seguramente lo que haríamos sería encontrar los valores nominales de las dimensiones que conforman a cada uno de los bloques, ¿sí? Y sumarlos. Entonces, a este arreglo le vamos a llamar cadena de dimensiones o cadena de cotas. Ahora, si nosotros quisiéramos saber cuál va a ser la variación esperada o la variación resultante en nuestra cadena de cotas, pues lo que tenemos que hacer en este caso es sumar la variación o la tolerancia para cada una de estas dimensiones. Entonces, cuando nosotros integramos a la cadena de dimensiones los valores de tolerancias, entonces estamos formando una cadena de dimensiones y tolerancias. De esta forma, también podríamos resumir que una cadena de dimensiones y tolerancias no es más que una ecuación o un modelo matemático que vamos a ocupar para calcular tanto la magnitud o el valor nominal de una característica y la variación resultante de la acumulación de tolerancias en el ensamble. Ahora, una vez que nosotros tenemos nuestra cadena de cotas, si observamos que todos los términos, ¿sí?, carecen de o tienen un exponente igual a 1 o se expresa simplemente con sumas y restas, esta cadena de cotas y tolerancias recibe el nombre de cadena de una dimensión. ¿Por qué? Porque el efecto de la variación resultante es el resultado de la acumulación de variación en una dirección única. En este caso, la dirección podríamos decir que es una dirección vertical. Entonces, de ahí viene su nombre, cadena de una dimensión. ¿Por qué? Porque la acumulación de variación se da en una sola dimensión. Ahora, veamos otro concepto interesante y que es muy útil cuando estamos construyendo cadenas de cotas. Bien, supongamos que tenemos este ensamble y buscamos calcular cuál es el valor de la magnitud en esta holgura. Es una holgura formada entre el cojinete y este soporte. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es identificar todos los elementos que forman parte del ensamble y les vamos a asignar un nombre. De esta manera, al menos para este ejemplo, ¿sí?, aquí lo que vamos a tener es nuestra cota de cierre, que repito, es la holgura entre este cojinete y este soporte. Ahora, vamos a revisar cómo podríamos construir esta cadena de tolerancias. Bueno, cadena de dimensiones. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar una representación esquemática de nuestra cota de cierre. En este caso, como es una holgura,
Vamos a suponer que estas son sus líneas de extensión, esta es la línea de dimensión y esta sería el valor de la cota. Lo que vamos a hacer ahora es definir un sistema de referencia. Este sistema de referencia lo vamos a colocar siempre en la primera línea de extensión de nuestra cota de cierre y vamos a definir esta referencia. Todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo. Todo lo que vaya hacia arriba, ¿sí?, va a ser positivo. Por lo tanto, cualquier valor que nosotros escribamos de este lado o hacia abajo, lo vamos a considerar negativo. Veamos cómo funciona esto. Tenemos nuestra cota de cierre, que sería esta zona. Entonces, el primer elemento que hace contacto con esta línea de extensión, en este caso, es la distancia o la dimensión M1. M1, en este caso, se trata de un cojinete. Entonces, vamos a establecer o vamos a dibujar esta flecha para representar esta dimensión. Ahora, una vez que terminamos o que ya escribimos, ya dibujamos este vector que representa la dimensión M1, vamos a hacer lo siguiente, o vamos a repetir este paso ahora con el siguiente elemento que nos encontramos o que hace contacto con este cojinete que acabamos de describir. En este caso sería la dimensión M2. Y M2 en este caso es el ancho de este engrane. ¿De acuerdo? Entonces, al igual que hicimos con la dimensión M1, vamos a escribir o vamos a representar por medio de este vector a la dimensión M2. Y vamos a hacer esto, ¿sí?, para M3, ¿sí?, para M4, que en este caso es una polea, M5, que es otro cojinete, en este caso M6, que se trata de un piñón que va al centro de este ensamble, M7, que es otro cojinete, M8, que es otra polea, M9, que es otro cojinete, M10, que es otro engrane, M11, que es otro cojinete, y M12, que es un subensamble de rodamiento, bueno, es un ensamble de rodamiento con un soporte. Ahora, si se dan cuenta, ahorita ya escribimos o dibujamos los vectores hasta esta línea. De aquí ya no podemos continuar más hacia este lado porque ya no tenemos elementos. Entonces, de aquí el siguiente elemento con el que nos vamos a topar es con la flecha, que es básicamente este rectángulo, ¿no? Porque lo tenemos en una vista de corte. Ahora, si se dan cuenta, para poder dibujar la dimensión de esta flecha, pues tendríamos que partir de esta línea de extensión hacia acá, hacia el lado positivo. Entonces dibujamos ahora este vector que representa, en este caso, la longitud de la flecha, hasta que lleguemos a esta cara que es el ancho del otro ensamble de rodamiento con soporte. Finalmente, cuando dibujamos el vector M14, que sería estaríamos terminando o haciendo contacto con la segunda línea de extensión de nuestra cota de cierre. Si se dan cuenta, aquí lo que estamos haciendo básicamente es, por medio de estos vectores o estas flechas que hemos dibujado, estamos haciendo un loop. ¿Por qué? Porque, pues, conforme vamos recorriendo este camino, empezamos aquí, empezamos en esta parte de la cota de cierre, lo vamos recorriendo y terminamos en la misma cota de cierre. Por eso le llamamos loop. Esto justamente se conoce como diagrama de vectores o loop de dimensiones. Ahora, ¿recuerdan que nosotros definimos este sistema de referencia? Bien, este sistema de referencia nos va a indicar, en conjunto con nuestro diagrama de vectores, la manera en cómo la cadena de dimensiones va a definirse. En este caso, todos los elementos que están apuntando, en este caso, hacia el lado izquierdo,
van a tener un valor negativo. Sin embargo, en el caso de M13, que es la dimensión de la flecha, este va a tener un valor positivo, ¿sale? Entonces, así es como, utilizando el diagrama de vectores o loop de dimensiones, podemos crear nuestra cadena de dimensiones. Y en este caso, es una cadena de dimensiones de 1D o de una dimensión. ¿Por qué? Porque la podemos expresar simplemente con sumas y restas de dimensiones. ¿De acuerdo? Veamos ahora qué es lo qué otros tipos de cadenas podemos tener. Por ejemplo, podemos tener cadenas de una dimensión, podemos tener cadenas de 2 dimensiones o cadenas de 3 dimensiones. En este caso, las cadenas de 2 dimensiones describen o nos ayudan a calcular la variación en una característica generada por elementos o efectos en un plano, mientras que las cadenas de 3 dimensiones nos ayudan a estimar la variación, ¿sí?, pero en el espacio. Ahora, viene algo importante aquí y que debemos de considerar. Una cadena o la clasificación de cadenas por 1, 2 o 3 dimensiones no depende necesariamente de la complejidad del ensamble, depende principalmente de la complejidad o el tipo de cota de cierre que buscamos calcular. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a revisar algunas características de las cadenas en 2 dimensiones. Ahora, las cadenas 2D se caracterizan principalmente porque en este caso describen la acumulación de variación en una característica, pero los contribuyentes a esta variación pueden actuar no solo de forma lineal, sino que pueden tener otras direcciones. Un ejemplo de esto, por ejemplo, sería la apertura, ¿no?, o la rotación que podría tener esta placa, ¿sí? Si nosotros quisiéramos calcular la variación en este punto, si bien vamos a tener una componente en el eje vertical, puesto que esta placa tiene una longitud constante, ¿sí?, incluso, incluso en estado de variación, ¿sí?, la componente en el eje horizontal de este extremo, pues también va a depender de la apertura de este ángulo. De ahí que si, repito, si queremos calcular la variación tanto en el eje vertical como en el eje horizontal, vamos a necesitar un modelo, una ecuación o una cadena de cotas y tolerancias que sea capaz de tomar en consideración estos efectos. De ahí que las cadenas en 2 dimensiones se caracterizan justamente porque sus factores de contribución geométricos son diferentes de uno. Si quisieran aprender más o conocer más a detalle sobre este tema del factor de contribución geométrico, los invito a que revisen el video donde ya explicamos este concepto mucho más a detalle, ¿sí? Ahora, pasa algo con las cadenas de 2 dimensiones y de una dimensión, y es que no describen por completo las condiciones de montaje del ensamble. Y esto es importante por lo siguiente. Cuando nosotros utilizamos análisis de tolerancias para el diseño de productos, principalmente para el sector industrial o, por ejemplo, para el sector automotriz, ¿sí?, normalmente nos vamos a pegar alguna norma para el sistema de gestión de calidad. En el caso del sector automotriz, lo más probable es que ocupemos el estándar de la IATF 16949, si no me equivoco, ¿sí? Y vamos a utilizar seguramente herramientas como Core Tools o el proceso del APQP. Ahora, en el manual del APQP, en el apéndice B, si no me equivoco, en la parte de técnicas analíticas, justamente plantea el cómo se considera para el sistema de gestión de calidad el análisis de variación, en donde nos indica que este análisis debe de simular la construcción de un ensamble, ¿sí?,
y a partir de esto determinar la acumulación de variación. Entonces, en este caso, las cadenas de una dimensión y de dos dimensiones no describen al 100% esa condición de ensamble. ¿Por qué? Porque en este caso no estamos considerando, por ejemplo, la secuencia de armado de los componentes, que es algo básico para la construcción de ensambles, ¿sí? Para que esto se entienda un poco más, los invito a que revisen el video de análisis de tolerancias. Les vamos a dejar el link en la descripción para que tengan una mejor noción de cómo las secuencias de ensamble, en conjunto con la variación de forma de los componentes, pueden afectar las resultantes de variación. Bien, ahora, esto es en particular con el tema de las cadenas de dos dimensiones. Veamos qué sucede con las cadenas de tres dimensiones, ¿sí? O también llamadas cadenas 3D o cadenas tridimensionales. Bien, las cadenas en 3D o cadenas tridimensionales de entrada van a tener factores de contribución geométrico diferentes de uno. La gran ventaja de este tipo de cadenas es que nos permiten estimar la variación o calcular la variación de un ensamble en el espacio, es decir, tomando en cuenta todo el efecto tridimensional que tenemos o nos permite hacer una mejor aproximación del comportamiento de la pieza en el espacio, ¿sí? Normalmente, para construir este tipo de cadenas o estos modelos, tenemos que poner mucha atención en el concepto de montaje y alineación de las piezas. Por lo mismo, son mucho más precisas para estimar los efectos de variación. Pero ojo, muy importante, en este caso, las cadenas de 3D y bueno, también las cadenas 2D y de una dimensión, las vamos a ocupar para calcular o estimar la variación en un estado rígido. Es decir, por el momento, estas cadenas no contemplan los efectos de deformación elástica o plástica que los componentes pueden sufrir durante el proceso de fabricación o de creación del ensamble. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver un pequeño ejemplo de estas cadenas 3D sobre cómo consideramos esto, cómo consideramos el tema del montaje. Por ejemplo, tenemos esta placa, ¿sí? Que vamos a montar con ayuda de estas superficies de asentamiento, ¿sí? Vamos a alinearlas, en este caso, en el eje X, con ayuda de estos pines. Y al final vamos a considerar este pin como el elemento que va a controlar la dirección en Y de esta placa. A partir de esto, nosotros podemos definir este concepto de ensamble. Si se dan cuenta, estamos aplicando un clásico 3-2-1 para restringir los grados de libertad de esta pieza. Cuando nosotros hacemos esto, estamos considerando justamente que esta pieza se va a montar en alguna otra utilizando estas referencias. Ahora, para empezar a construir una cadena de cotas, por supuesto, tenemos que tomar en consideración todos estos elementos de fijación. En este caso, D1 sería este elemento, D2 sería este elemento y D3 sería este otro. Entonces, a partir de nuestro concepto de montaje, nosotros podemos decir que la variación que tengamos en D1, ¿sí?, va a afectar tanto Z como X como Y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este punto está alineando en los tres ejes. En el caso del punto de fijación 2, que sería este de abajo, este solamente va a estar alineando en Z y en X. Y finalmente, este punto de 3, que sería este punto, solo restringe o solo está pensado que alinee en Z. Entonces, el efecto que nos va a interesar aquí es simplemente el de la afectación que pudiera tener en el eje Z de un punto P localizado en cualquier parte del componente. Ahora, a partir de esto, nosotros
hemos propuesto esta construcción o esta secuencia de efectos. Sin embargo, debemos de considerar el plano o nuestro concepto de montaje. ¿Qué significa eso? Que para empezar, nosotros vamos a suponer, por el momento, que primero vamos a hacer vamos a buscar el contacto entre esta pieza y su contra, como a través de estos tres asentamientos. Una vez que logramos ese contacto, buscaríamos la alineación en el eje X, tratando de casar estos pines con la pieza contra o con la pieza receptora, y finalmente haríamos el último paso de alineación, restringiendo la pieza en dirección Y por medio de este punto. ¿Qué significa esto? Que nuestra cadena de cotas para este efecto tridimensional no puede estar construido de esta forma. Es decir, necesitaríamos reacomodar estos factores de variación de esta forma, en donde primero estamos ocupando la variación de estos tres elementos para analizar los efectos que tenemos por el asentamiento, ¿sí? Estos tres elementos, ¿sí?, en conjunto van a determinar la aportación de variación por la operación de asentamiento, ¿sí? Estos dos puntos o estos dos términos en conjunto van a definir la aportación de variación por la alineación en X, que sería sobre este eje, y finalmente este punto nos estaría dando el efecto que tenemos por la localización final. Ahora, normalmente o para construir las cadenas 3D, tenemos que utilizar vectores unitarios. ¿Para qué? Para que podamos ir describiendo todos estos efectos. De ahí que muchas veces construir una cadena 3D o resolver cadenas 3D de manera analítica, pues no es muy popular porque requiere que trabajemos mucho, como dicen, que arrastremos mucho el lápiz, ¿sí? ¿Por qué? Porque un ejemplo de cómo se vería un eslabón de esta cadena, ¿sí?, sería el siguiente. Esto es un arreglo clásico o así se ve justamente el eslabón, ¿sí?, para calcular el efecto en X únicamente de la variación en el punto de fijación 1, cuando este punto de fijación varía en Z. Entonces tenemos que generar toda esta ecuación y toda la vamos resolviendo con diferentes metodologías de análisis. Normalmente utilizamos transformaciones lineales, rotación de sistemas de referencia, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que las cadenas tridimensionales como método analítico, repito, no son tan populares. Y sin embargo, no es que el análisis de la variación en 3D no se realice. Al contrario, lo que sucede es que para analizar estos comportamientos, normalmente ya utilizamos herramientas o softwares de cálculo y análisis de variación que nos ahorran justamente todo este trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros hacemos una comparativa de los beneficios de estas cadenas, pues veríamos lo siguiente. Si bien las más efectivas normalmente son las cadenas 3D, no siempre son la mejor opción. ¿Por qué? Porque recuerden que debemos de tener en consideración la cota de cierre. Por lo tanto, la cota de cierre es la que nos va a indicar qué tipo de cadena es la que se puede aplicar o que es mucho más sencillo de aplicar y que nos puede dar una mejor aproximación a los resultados reales. De ahí que, por ejemplo, si la cota de cierre es de complejidad baja, sin problema podríamos utilizar una cadena de una dimensión. Sin embargo,
si la cota de cierre o la característica donde buscamos calcular la variación es más compleja, tal vez tendríamos que pensar en una cadena de 2 dimensiones o de 3 dimensiones. Ahora, en cuanto a la precisión de los resultados, si nosotros no consideramos o no es relevante el ensamble, entonces sin problema podríamos ocupar cadenas de una dimensión o cadenas de 2 dimensiones. Sin embargo, si necesitamos mucha precisión en nuestro cálculo de variación, la recomendación siempre es trabajar con cadenas 3D. Por supuesto, la implementación de estos sistemas o de estas soluciones o de estas cadenas va a depender, por supuesto, de la problemática. Sin embargo, las cadenas de una dimensión son muy rápidas y fáciles de aplicar. Muchas veces hasta podemos hacer el cálculo mental. Sin embargo, si la característica es compleja, pues el tiempo que nos vamos a tomar en implementarlo, pues nos puede tomar más tiempo. E incluso si buscamos generar modelos o calcular características muy complejas, de nueva cuenta necesitamos cadenas 3D y vamos a necesitar seguramente recursos para poder utilizar software especializado, ¿sí? Por supuesto, los beneficios de la aplicación de cada una de estas cadenas van a depender no solo de los recursos, sino de la complejidad. Por experiencia les puedo decir que la aplicación de cadenas 3D en el sector tanto automotriz como aeroespacial, ¿sí? Es básicamente un debe, es decir, eh, empresas automotrices, empresas fabricantes de aeronaves ocupan cadenas 3D soportadas con software de análisis. ¿Por qué? Porque de esta manera es posible analizar básicamente todo el ensamble, es decir, toda la aeronave, todo el vehículo al mismo tiempo, y es mucho más rápido de generar o de calcular que si ocupáramos estos métodos que normalmente son más analíticos. Por otro lado, también tenemos que pensar en el know-how, es decir, qué tanto trabajo nos va a costar aprender, aplicar e incluso interpretar los resultados de una cadena de una dimensión o de 2 dimensiones. Normalmente las cadenas de una dimensión no requieren un know-how muy especializado. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, tenemos que estar ya muy conscientes y tener muy claros otros conceptos que tienen que ver con conceptos de alineación y montaje, conceptos de fijación, secuencias de ensamble, controles geométricos, temas incluso de deformaciones elásticas, plásticas. Vamos, necesitamos un mayor know-how para poder aplicar cadenas tridimensionales. Bien, entonces, recuerden, tenemos estas opciones para crear nuestras cadenas, pero quien nos va a decidir realmente qué cadena debemos de aplicar siempre va a ser la característica que buscamos evaluar, es decir, la cota de cierre. Con esto estaríamos terminando este video. Este tema de cadenas de cotas y tolerancias es un tema muy extenso que no podríamos cubrir en una sola sesión o en un solo video. Por lo tanto, los invito a que si quisieran ustedes aprender más sobre cadenas de cotas, sobre análisis de tolerancias, se pongan en contacto con nosotros. De hecho, parte de nuestra oferta en entrenamiento y capacitación, en esta oferta tenemos justamente cursos de análisis de tolerancias, tanto a nivel fundamental como a nivel avanzado. Entonces, pues bueno, aquí está la invitación, repito, en caso de que quieran aprender más sobre este tema, ¿sí? Con esto estaríamos cerrando. Les agradezco que hayan llegado hasta esta parte del video. Los invito a que le den like si les gustó y lo compartan con quien consideren le pueda ser de utilidad. Síganos en nuestras redes sociales, ¿sí? Y bueno, suscríbanse a nuestro canal y activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando subimos contenido nuevo. De nueva cuenta, les agradezco mucho y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.